Vamos a continuar y es el momento de tener la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Muy buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza y Cervantes, nuestro coordinador de este gobierno de la mañana. Los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, y con ellos pues a todo ese gran equipo que día a día hace posible este gobierno de la mañana, trabajando en todo lo que es la parte técnica de producción y coordinación. Los buenos días a don Álvaro Albelo Hijo, como cada mañana, nuestros deseos, oraciones de que pronto pueda estar de nuevo con nosotros. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina. Los buenos días al país. Miren, yo me quiero referir nueva vez al recién nombrado ministro de Educación. La verdad es que a mí me causa mucha satisfacción escuchar las cosas que ha venido diciendo este nuevo incumbente de una cartera tan neurálgica para el desarrollo de cualquier país. Y por supuesto República Dominicana no es la excepción, sobre todo por la condición de país en desarrollo. Sin educación no hay desarrollo, y eso lo hemos estado oyendo desde que nacimos. Pero lamentablemente, a la hora de aplicar políticas públicas orientadas a lograr ese desarrollo humano, económico, social, a través de la única herramienta o de la herramienta más efectiva, y yo diría que la única desde el punto de vista de que permanece en el tiempo, que es la educación, no siempre vemos esa coherencia entre ese discurso y la aplicación del discurso, el diseño, porque hay que decirlo, en nuestro país es un país especialista diseñando políticas, diseñando planes, programas, pero a la hora de aplicar esos programas y esos planes, pues ahí se genera el bache, se genera la contradicción. Y en el caso de educación, no podemos decir que es que no se destinan los recursos, porque los recursos han estado ahí siempre. Porque hay que recordar que antes del 4% se dedicaba básicamente más o menos un 3%. Cuando se logró ese tan anhelado 4%, estábamos hablando de que estaba alrededor de 1 punto algo. Bueno, entonces, en el caso de el Ministerio de Educación no ha sido por falta de recursos, como ha ocurrido en otros temas importantes del país que hemos criticado, que el discurso va por un lado, pero cuando buscamos el presupuesto y vemos los recursos asignados, vemos que no se compadece lo que se asigna en términos presupuestarios a lo que se dice que es prioridad para el Estado. Pero en el caso de educación, nos encontramos con un ministro que es un técnico. Todo parece indicar que su único compromiso es con lograr esa educación de calidad por la cual ha estado abogando prácticamente toda su vida. Y ha dicho cosas muy básicas, pero que son fundamentales. Es decir, él se va a concentrar, él ha dicho que su gestión se va a concentrar en las aulas. Es ahí donde hay que concentrar los esfuerzos, los recursos, en las aulas, porque es en el aula que el estudiante aprende. Es en el aula que el estudiante recibe aquellos conocimientos que mañana le van a permitir desarrollar destrezas, diferentes destrezas para desarrollarse, incorporarse en el mundo productivo. Ha dicho que es penoso tanto dinero echado al zafacón. Y tiene mucha razón el ministro Hernández en decir eso,
¿Por qué? Bueno, porque hemos visto que ese gran presupuesto que ha manejado educación durante 10 años, desde que se aprobó el 4%, si bien es cierto que se han invertido en cosas que se necesitaban, como el tema de la construcción de aulas, porque sin espacios idóneos, pues tampoco se puede desarrollar las clases, no se puede desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que darse en aulas. Y había un déficit de aulas. Vamos a esperar resultados de esa Había un déficit de aulas. Yo creo que hay que esperar resultados, porque, por ejemplo, las universidades de este país tampoco han hecho una gran labor formando a los profesores. Bueno, porque volvemos a lo mismo, es que hay que aplicar las políticas que diseñamos. Hay que recordar la resolución del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y como quiera también entramos a la vieja discusión del huevo y la gallina, que fue primero. Esas personas que han llegado a las universidades a formarse, no solo como profesores, como profesionales de otras áreas, traen y arrastran los problemas de un molde anterior que también estaba mal. Bueno, claro. Pero entonces las universidades están supuestas a que cuando salgan de sus aulas haber corregido esas falencias y no lo han logrado. No es así, pero y la muestra de ello, las evaluaciones que se han hecho a los maestros, sí, donde en algunos casos más del 50%, bueno, la última fue 41% de los que participó que no pasó, ni siquiera de forma básica la prueba. Exactamente, pero ahí también volvemos a lo mismo. No se aplican las políticas que se diseñan. Hay una resolución del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que establecía una serie de requisitos. Yo les recomiendo. Sin embargo, perdón, Rosendo, ¿qué hicieron las universidades? No la aplicaron, porque decían que eso le estaba trayendo problemas porque la gente no se estaba inscribiendo. Yo les recomiendo al nuevo ministro de Educación comprometerse a hacer la mejor labor posible y la mejor utilización de los recursos con que cuenta ese ministerio. Pero vamos a esperar los resultados antes de hablar de zafacón. Bueno, pero es que él no ha dicho nada nuevo, Rosendo. Es que es verdad. Es que nuestro compañero Manuel Conde dio unos datos ahí en su comentario que indican que ese dinero en su gran mayoría se fue al zafacón de la basura, porque sí, estamos invirtiendo tanto dinero durante tantos años para lograr la calidad de la enseñanza y estamos en el segundo, en el penúltimo lugar a nivel mundial. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí el dinero que se ha invertido en educación no hemos visto los resultados. Pero también he visto a muchos funcionarios que llegan despotricando contra todo lo que se ha hecho ahí y luego ellos tampoco hacen nada. Entonces, por eso yo digo, vamos a esperar el resultado. Bueno, está bien, yo estoy de acuerdo contigo. Todos vamos a esperar resultados. Yo estoy esperando resultados. Ahora, lo que yo estoy planteando aquí en mi comentario es que lo que ha dicho el nuevo incumbente de educación, la visión que ha expresado que tiene respecto a cómo mejorar sustancialmente lo que ha encontrado, me parece la visión acertada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuánto hemos invertido en aumentos a los profesores? Que no estamos en contra de que se le mejoren sus salarios. No, para nada. Ahora bien, esos aumentos salariales que se le han venido haciendo a los maestros y docentes durante estos últimos 10 años han impactado en la calidad de la enseñanza, porque de eso es que se trata. Se supone que los reconocimientos, los aumentos salariales que forman parte de eso, deben responder precisamente a eso, a un reconocimiento de tu desempeño. Ahora, ¿cómo se mide el desempeño de un maestro? Es en función de sus alumnos, de qué tanto sus alumnos aprenden o no. Es la única manera de usted poder medir si una persona, un docente, es bueno o no, está cumpliendo o no con la meta. Ahora, hay otro tema que también él lo ha puesto al descubierto y que me parece que también tiene toda la razón. Es la exigencia de responsabilidades asumidas.
Los directores distritales, regionales, tienen una responsabilidad también en ese proceso de enseñanza y de calidad. No son posiciones solamente para yo decir que yo soy el jefe en esta región o el jefe de educación en este distrito y entonces en esta provincia y yo tengo el poder para nombrar y para quitar. No. Peor aún, cuando los puestos en educación se han otorgado por muchos años con un compromiso más político que técnico. Y recuerda cuando intentó el ministro Navarro, que siempre le voy a reconocer esa tesitura, intentó profesionalizar los puestos de dirección de distritos escolares. ¿Qué le dijo un compañero suyo de partido que es diputado? Que eso era para gente que buscaba votos, le dijeron, pretendiendo que él no podía hacer lo correcto, había que hacer lo que siempre se había hecho, porque eso servía para buscar votos. Yo he dicho aquí que yo voy a creer que eso va a mejorar el día que ponga a competir los distritos escolares. Exacto. El día que usted me demuestre que cuando su rendimiento es mejor que la media, yo le puedo otorgar a usted más recursos. Y si no, entonces lo voy a poner a prueba. Entonces, en definitiva, y todo el mundo sabe cuál es mi visión sobre el Estado y cuál es la realidad que yo entiendo debemos perseguir. ¿Por qué? Porque ahí hay unos países, ¿por qué las cosas se miden? Es porque se miden es para saber quién lo hace mejor. Claro. Y viendo quién lo hace mejor, entonces hay unos métodos a imitar. Entonces, si no comenzamos a hacer desde ahora lo que hicieron otros países para eso. En Estados Unidos, el Departamento de Educación, cuando una escuela está mostrando consecutivamente resultados muy malos, óyeme, hay problemas. Hay problemas. E incluso corren el riesgo hasta de que cierren la escuela. Hay problemas. Exactamente. Sí. Entonces, de eso es que se trata. Y me parece que la visión del ministro de Educación va por ahí. Y si va por ahí, entonces va en el camino correcto. Va por donde debe de ir. Y no es un asunto de criticar todo lo anterior, no. Es un asunto de identificar las debilidades anteriores para entonces aplicar las mejoras. Pero para eso hay que tener la voluntad. Hay que tener la visión, hay que tener el compromiso. Y por supuesto, en países como estos, como es la República Dominicana, definitivamente también tiene que tener el apoyo del gobierno, también tiene que tener el apoyo de la primera figura del país, que es el presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que muchos de esos nombramientos y muchos de esos puestos se le otorgan con un criterio político a personas que en esas regiones, en esas provincias, en esos distritos, pues municipales, pues han trabajado para que el gobierno que está hoy dirigiendo los destinos del país, pues pudieran llegar. Pero eso hay que tener la suficiente prudencia, inteligencia, olfato para lograr ese balance, sin que vaya en detrimento de lo fundamental, que es la calidad en la educación. Y me parece que en estos momentos estamos en ese nuevo escenario. Creo que hay que darle el voto de confianza al ministro de Educación y vamos, como dice nuestro compañero Rosendo, con la sabiduría que le acompaña siempre en cada una de sus intervenciones. Vamos a esperar para ver qué tanto puede hacer el ministro de Educación en un país donde hay tantos intereses encontrados. Llévatelo, Cundo.